Sí, muchísimas gracias. Y aquí estamos todas. Muy buenos días a todas. Buenas tardes para las que están un poco más lejos. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buen día, buenas tardes. Bueno, creo que ya estamos todos conectadas. Quizás Cintia pueda empezar con la reunión. Ya estamos en grabación. Eh, Así que Perfecto. adelante, Cintia. Muchas gracias. Muchas gracias, Aline. Si podemos ya empezar a proyectar la presentación, por favor. La computadora lucha un poco, así que puedes empezar y se va a Ujú. conectar en algunos segundos. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, buenas tardes con todas. Es un gusto podernos ver nuevamente en este espacio. Quiero darles la cordial bienvenida a la 13ª sesión de la Red de las Américas y el Caribe de Mujeres para la Reducción del Riesgo de Desastres. Para poder avanzar, primero quisiera dar algunas indicaciones logísticas del evento. Si podemos pasar la lámina, por favor. Les pedimos mantener sus micrófonos en silencio para garantizar un buen audio. Si requieren interpretación en inglés, pueden ubicar el icono de globo terráqueo que está en la barra de 3 puntitos de Zoom y seleccionen la opción inglés o español. Si desean intervenir, si desean participar, pueden levantar la mano en Zoom o escribir sus comentarios aquí en el chat. Les invitamos a encender la cámara al momento de intervenir. Es importante que nos veamos, que nos conozcamos, que nos sintamos cerca. Eh, Les sugerimos identificarse al hablar, mencionando su nombre y país también. Antes de iniciar, les invito a completar el formulario de asistencia. Lo voy a poner este momento en el chat para su consideración. Aquí está en el chat. Esto nos permite conocernos mejor, comprender de dónde nos acompañan, estar conectadas en futuras iniciativas y actividades de la red. Sigamos, por favor, adelante con la siguiente diapositiva. También les invitamos a interactuar con el hashtag Draw the Line, tras el límite, justicia climática feminista, o también en las redes sociales de la red, que podemos compartirles también por el chat en este momento. Empezamos entonces. Hoy nos reunimos para un espacio histórico de diálogo y acción colectiva, donde 6 mujeres líderes, representantes de la red, de las juventudes y de la diversidad, provenientes de 5 países de la región, compartirán con nosotros sus experiencias, propuestas y estrategias para avanzar hacia una justicia climática feminista. Este encuentro se enmarca en la campaña global Traza el Límite o Draw the Line, impulsada por la Women and Gender Constituency, que busca fortalecer una ola de resistencia feminista frente a los retrocesos en derechos humanos, igualdad de género, justicia ambiental y climática. Entrando ya en contexto, como sociedad, como mujeres, debemos reconocer que el calentamiento global avanza mucho más rápido de lo que las proyecciones científicas de 2015 nos proyectaban. Al mismo tiempo existen algunos obstáculos geopolíticos, obstáculos económicos que plantean nuevos desafíos para la cooperación internacional
E incluso en el marco del régimen climático, hemos visto estos obstáculos, estos desafíos. Ahora es importante que nosotros como redes de mujeres y la sociedad civil y sobre todo los gobiernos nos unamos para desatar una próxima ola de acción climática súper ambiciosa. No tenemos otra opción que lograr un proceso exponencial a través de resultados concretos. Ya la ciencia nos ha mostrado que lograr un progreso que todo depende de la capacidad de la humanidad para ganar la lucha contra el cambio climático a largo plazo. Entonces, es importante que tomemos importantes decisiones en los próximos 5 años. Por ello, esta mañana juntas co-crearemos una hoja de ruta feminista hacia la COP30, que este año busca la aceleración y ampliación de la acción climática para cumplir los objetivos del Acuerdo de París en su primera década. Entonces, quisiera decirles que estos encuentros no son únicamente simbólicos, sino que sí contribuyen verdaderamente a fortalecer movimientos, a construir agendas colectivas y a ejercer desde cada uno de nuestros países y como región también una presión pública. Entonces, en cuanto a la metodología de hoy, quiero comentarles que va a haber una dinámica muy participativa. Empezaremos con 2 paneles temáticos con expertas invitadas. Va a haber luego espacios de preguntas interactivas con Slido para recoger las voces de todas. Y finalmente también tendremos foros participativos en sala general de Zoom, donde podremos intercambiar ideas tanto con Slido como de manera abierta con su voz. Para la parte interactiva, vamos a utilizar Slido, como les dije, y el enlace y el código serán compartidos en su chat para que todas podamos responder en tiempo real. Sin más, quisiera decirles que este espacio sea de provecho para todas y todes y que lo vivamos como un verdadero ejercicio de co-construcción, de escucha activa, de acción colectiva, que cada voz sume a este proceso y nos fortalezca como red en nuestro camino hacia una verdadera justicia climática feminista. Dicho esto y con este marco en mente, damos inicio al panel 1 de justicia ambiental y climática. Y este panel estará moderado por Giovanna Osoria, que es gestora de información de la red, a quien doy paso. Adelante, Giovanna, y gracias por acompañarnos. Bienvenidas todas. Gracias, Cintia, gracias, Aline, y bienvenidas a todas las colegas que hoy nos acompañan en nuestra plenaria. Bueno, vamos a entrar en materia con nuestro primer panel titulado Justicia Ambiental y Climática. Para eso le vamos a dar una calurosa bienvenida a nuestras panelistas de lujo que tenemos el día de hoy. Nos acompañan Natalia Suyama, Cora Catalina Quinteros y Celia Ramírez Aguirre, desde diferentes países de la región. Vamos a conversar un poco sobre quién es Natalia. Natalia es especialista en políticas públicas y activista climática brasileña. Es una joven líder de la Coalición Feminista por Justicia Climática de la Generación Igualdad. Es integrante activa de la Red de las Américas y el Caribe de Mujeres para la Reducción del Riesgo de Desastres y de la Women and Gender Constituents. Cora Catalina, creo que tenemos una siguiente diapositiva con las imágenes de nuestras colegas. Cora Catalina Quinteros es profesora universitaria de Relaciones Públicas y Comunicación con especialización en sostenibilidad socioambiental y derechos humanos. Tiene también una maestría y un doctorado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sao Paulo de Brasil. Y actualmente es investigadora en el Laboratorio de Comunicación Climática de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Por otro lado, contamos también con la presencia de Celia Ramírez Aguirre, que nos acompaña desde México. Celia es socióloga de la comunicación y educación, máster en gestión para el desarrollo sustentable. Actualmente realiza el doctorado en urbanismo de la Universidad Autónoma de México.
Es presidenta del Instituto Integral para la Gestión Social del Riesgo de Desastres y Cambio Climático y también es integrante activa de la Red de las Américas y el Caribe de Mujeres para la Reducción del Riesgo de Desastres. ¿Cuál es el objetivo de nuestro panel? Pues es precisamente, como lo mencionaba nuestra colega Cintia, es tener esta conversación y precisamente identificar cuáles son esos desafíos y oportunidades en justicia ambiental y climática desde la perspectiva de género. Para esto contamos entonces con la posibilidad de intervención de cada una de nuestras panelistas invitadas de 5 minutos, de 4 a 5 minutos, a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan las mujeres en la región frente a la crisis climática y ambiental? Y para acompañar la conversación también tenemos la dinámica que ya es conocida por casi todas, por la mayoría, a través del Slido, con las integrantes, quienes hoy nos acompañan aquí en la reunión, resolviendo también esta pregunta: ¿cuáles son los principales retos que enfrentamos las mujeres en la región frente a la crisis climática y ambiental? Creo que ya aquí en el chat estamos compartiendo y aquí también lo tenemos para entrar a empezar ya a manifestar estos principales retos y entonces le vamos a dar la palabra de una vez a nuestra colega Natalia. Adelante, Natalia. Sí, vamos iniciando con esta conversación. Thank you very much. Buenos Entonces, dias, bom one dia. moment, Natalia. Thank you very much, Joanna, and warm greetings to everyone that joined us today. I'm very happy to be here. And as a young leader from Brazil, I want to frame this question not only in terms of statistics and policies, but through life realities. When we speak about climate and environmental justice in Latin America and the Caribbean, women, and especially young women, are in the center of both the crisis and the response. Yet we face a persistent challenge. The first challenge is the structural inequality. Young women are disproportionately affected by poverty, lack of access to education, and limited opportunities to participate in political and economic spaces. When climate disasters hit, these inequalities multiply. In rural areas of Brazil, for example, I have met young women who walk kilometers to fetch water during those, while also carrying the responsibility of caring for their families and for themselves. Climate change is not gender neutral, and it deepens existing inequalities. The second challenge is the violence and the criminalization of defenders. In my work with Engajamundo and the Feminist Action for Climate Justice Coalition, I have witnessed how young women who defend rivers, forests, and their communities are threatened, attacked, and silenced. In Brazil, women resisting large-scale mining projects, like in Minas Gerais, the state I live in, or hydroelectric dams, for example, in the Amazon, they pay the price of speaking the truth to the power. Their courage is extraordinary, but the risks they face are unacceptable. Other challenge is the invisibility in decision-making. Even when young women bring innovative solutions, we are often tokenized, invited to speak without real influence in the negotiations. And in climate spaces, I have seen firsthand young women being recognized to be reduced as youth representatives instead of being recognized as experts as they are. And this invisibility perpetuates a cycle where the policies ignore the realities that we live in. We also have a very something that we're talking a lot about in Brazil right now, that is the challenge of care. Every disasters increase the burden of unpaid care work, usually carried by women and gender diverse people. After floods or heat waves, like the flood we have, for example, in Brazil, in Rio Grande do Sul, young women are
the ones ensuring children, elderly, and neighbors survive, and often at the expenses of their own education and opportunities. This invisible labor is a cornerstone of the resilience, but is rarely recognized or valued in public policies. And these challenges, the inequality, the violence, the invisibility, and the burden of care, they are systemic problems. And they reflect the intersection of the patriarchy, the racism, the extractivism, and a developed model that sacrifices communities for profit. For young women like me, these barriers are even heavier because we face discrimination not only as women, but also because of our age, our ethnicity, and our territories. Yet, despite these challenges, young women are not passive victims. We are being the agents of change. Thank you very much. Muchísimas gracias, querida Natalia. Qué importantes reflexiones y quiero aquí tomar de referencia rápidamente en este minuto que nos queda para esta primera intervención. 3 elementos claves que tú nos has mencionado. Y uno tiene que ver con el lenguaje y es como en estos espacios en donde, entre comillas, entendemos que son espacios abiertos de participación, de opinión, de construcción, cómo los llevamos realmente a otro sentido, minimizando o invisibilizando realmente la posibilidad de actuación y de tomar decisiones cuando tú lo mencionas diciendo, por ejemplo, que hacen referencia a que son mujeres jóvenes y ya, simplemente pueden que estén aportando algunas ideas, pero cuando hablamos de la formación profesional, del conocimiento, de las experiencias seguramente exitosas en el territorio, pues eso debería poner la conversación en otro ámbito. Esto por un lado, y que es importante que lo tengamos en cuenta porque hay que ir más allá en estos espacios, ¿cierto? Y cómo superamos precisamente barreras como estas. El lenguaje es uno. Y otro aspecto que mencionas, conocido también en ciertas áreas como la doble o triple carga para las mujeres. Entonces, hoy queremos mujeres que sean lideresas, queremos mujeres que seamos tomadoras de decisiones, queremos mujeres con una formación académica extraordinaria, pero no tenemos las conversaciones al respecto de, bueno, ¿cómo vamos a acompañar? Y es todo este sistema de protección social en las comunidades, en los gobiernos locales, en los países, para generar toda una serie de condiciones y apoyar a las mujeres para que puedan llegar a estas metas y no se queden, además de querer alcanzar sus sueños, pues también tienen que resolver los asuntos familiares, comunitarios y demás. Y reconocer precisamente este factor que tiene que ver con la interseccionalidad. La interseccionalidad no es un hecho aislado, no es un término académico que esté alejado de nuestra realidad, es decir, más real de lo que estamos viviendo y es supremamente importante siempre traerlo a colación, cómo se materializa esta interseccionalidad. Entonces, Natalia, muchísimas gracias. Y vamos a continuar entonces con Cora Catalina. ¿Cuáles serían entonces estos desafíos para sumar a esta conversación que estamos teniendo? Y invitarlas, no sé si ya tenemos acceso al Slido para que las colegas nos sigan compartiendo allí. Cora, adelante, ¿estás por aquí? Hola Giovanna, muy buenas tardes a todas. Es un privilegio integrar este colectivo feminista y de género con este propósito tan importante de prepararnos ahí para la COP30. Agradezco también por la gentil invitación, ¿no?, a toda la equipo de RAC, de Redelac Mujeres. Bueno, nos estamos preparando para importantes decisiones sobre RRD, ¿no?, que impactarán nuestro futuro de pueblos originarios, de la juventud, como decía ahora Natalia en su participación, de personas con deficiencia, de personas 70 más. Y ya sabemos que los riesgos de desastres climáticos son observados a partir de diversos abordajes, ¿no?
Y es a partir de las ciencias sociales, específicamente de la comunicación pública de los riesgos de desastres, tema del cual soy pesquisadora hace 6 años, haré mi contribución en este debate de ideas y de diálogo apuntando 3 desafíos observados. El primer desafío es la desinformación y exclusión en las decisiones sobre políticas en RRD, así como observaba también Natalia, que la desinformación va además de las noticias falsas. Vivimos la injusticia digital que se manifiesta de 2 maneras. Una es la urgencia del desarrollo de capacidades para nuestra alfabetización digital, y la otra es nuestra exclusión como productoras de conocimiento. Lideranzas femeninas son importantes articuladoras de redes comunitarias, redes de vecinos y redes familiares, pero nuestro conocimiento sobre cómo combatir la desinformación en la base raramente es reconocido o valorizado por los gestores de riesgo y por los profesionales al frente de grandes vehículos de comunicación. Al ser excluidas, el conocimiento práctico sobre lo que realmente funciona en situaciones de crisis y de riesgo no es incorporado en las estrategias oficiales de gestión de RRD. Eso resulta en políticas que fallan en conectarse con nuestras comunidades. El segundo desafío es el de la narrativa de víctima en vez de protagonista. Ese padrón se repite y perpetúa una narrativa que nos niega el papel de protagonistas. Las voces femeninas y de género no llegan a los grandes debates públicos, en las radios, ni en programas de televisión o plataformas digitales de gran alcance. Eso tiene como consecuencia que somos relegadas casi siempre a posición de receptoras de conocimiento y de víctima de los desastres. Para ilustrar una realidad, así como lo hizo Natalia, ¿no? Consideremos la narrativa pública en torno del desastre climático de Río Grande do Sul, en Brasil, que sucedió en 2024. El discurso mediático consistentemente exhibió imágenes de mujeres siendo rescatadas, recibiendo donaciones y ayuda solidaria de diversas maneras después del desastre. Esa representación, embora cargada de empatía, silencia otra realidad. Las mujeres que aparecen en los noticiarios son, en muchos casos, también una lideranza comunitaria, una comunicadora detentora de un conocimiento práctico e insubstituible. Obsérvase ahí una contradicción gritante. En cuanto especialistas discuten modelos teóricos, la voz de la mujer que vivió ese desastre, esa catástrofe, es solicitada apenas para narrar su sufrimiento. Su expertise sobre lo que falló o funcionó en nivel local es ignorado, manteniéndola fuera del debate público, donde sus contribuciones serían extremadamente valiosas. La comunicación pública es fundamental para democratizar el acceso a las estructuras institucionales de gestión de RRD. Es crucial romper la narrativa que nos retrata como víctimas solamente y reconocer el protagonismo y así contribuir para la dignidad de la mujer. El tercer y último desafío es de apenas informar y divulgar datos en vez de promover la interacción. Las instituciones responsables por la gobernanza climática cometen un error recurrente al priorizar la divulgación de datos, el envío de avisos de alertas comunitarios en larga escala, mensajes diciendo lo que las personas deben hacer en situaciones de riesgos de desastres, sin priorizar su conocimiento de cómo perciben los riesgos de acuerdo con sus repertorios y contextos específicos de cada localidad. Esa visión restrictiva de la comunicación, practicada como un flujo vertical, negligencia y subestima el valor de los saberes locales y de género. Así, la comunicación pública es una ciencia que, además de informar sobre la ciencia del clima y de RRD, se establece articulando y analizando las interacciones humanas en la sociedad,
los procesos de diálogo y participación social y cómo los vínculos y la lenguaje, como bien decía Giovanna, influencian, y Natalia también, ¿no? Influencian en las complejas dinámicas de confianza y de poder entre las instituciones y las personas. Concluyendo, nuestra presencia aquí hoy como mujeres de América Latina y Caribe es la prueba viva de que la justicia climática feminista no es una utopía, pero una jornada sí de comunicación pública que estamos construyendo juntas por un propósito común. Este pacto es de solidaridad femenina y de género que nos permite construir un futuro con protagonismo y dignidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada Cora. Cada uno de los 3 puntos que nos compartes, supremamente importante. Y ya me imagino uno de los siguientes pasos es generando más encuentros, Cora, para que nos puedas compartir más información, incluso formación en los temas de comunicación, porque realmente creo que hace falta y sobre todo invitar a otros actores de la sociedad civil y otras organizaciones, porque la comunicación no es solo un tema de mujeres, la comunicación no es solo un tema de reuniones de solo mujeres, la comunicación es de todos y para todos. Entonces, muchísimas gracias por todos tus aportes. Y ahora vamos con Celia, que nos va a compartir cuáles son estos principales retos que ella ha identificado. Adelante, Celia, muchas gracias. Celia, Creo que perdimos a Celia, no la veo en la lista de participantes. Algún problema de conexión, tal vez. bueno, pero aprovechamos entonces porque yo sí le quiero preguntar a Cora algo más, que nos amplíe, nos pueda compartir un poco más, qué recomendaciones nos podrías dar hoy teniendo en cuenta el contexto que nos brindaste de esta comunicación. Es decir, ¿consideras, por ejemplo, que debamos tener reuniones con medios de comunicación, cómo manejar el tema a nivel local, desde las organizaciones comunitarias de las mujeres? ¿Qué poder hacer para aproximarnos a este concepto? Bueno, qué buena pregunta, Giovanna. Esa es una de las observaciones, un panorama que se vive aquí en Brasil, que las instituciones responsables, ¿no? por las políticas públicas difícilmente utilizan, ellos tienen programas de televisión, programas de radio, o sea, tienen derechos, ¿no? para esas políticas públicas y raramente se ve el uso de los medios de comunicación de larga escala para que las personas puedan conversar sobre eso, para esos conversatorios, ¿no? Entonces, ampliar esos espacios que ya existen, tanto en términos de las políticas públicas que utilicen, ¿no? los paneles gubernamentales, cuanto también el fortalecimiento de la comunicación comunitaria. Durante mi pesquisa en las comunidades aquí en Curitiba, se veía el deseo, ¿no? de poder trabajar más las medias sociales por parte de la comunidad y ya buenas iniciativas de comunicación local con vecinos y todo eso, pero la necesidad también de ampliar la capacidad para un conocimiento de las herramientas digitales, ¿no? Entonces, por un lado, no sé si respondiendo mejor, por un lado, que abramos más espacios para conversaciones en los grandes medios y también simultáneamente para que crear la capacidad local para esa comunicación digital que sea posible, ¿no? Que las personas hagan. Hay un término aquí en comunicación que se llama, en Brasil, que se llama educomunicación. Es posibilitar esa educación para la comunicación que sea hecha por las personas, ¿no?
con ellas mismas, entonces no para ellas. Entonces es un poco mirar esas dos vertientes, ¿no? Muchas gracias. Y aprovechando que Natalia está aquí, también la quiero invitar a esta conversación y preguntarle a ella que hace parte de una red de jóvenes, que además tenemos un tema generacional en precisamente cómo alcanzar, cómo disminuir esa brecha digital, cómo podría ser ese diálogo con las redes de jóvenes que tienen una aproximación mucho más cercana al uso de las tecnologías, de las herramientas, este tipo de comunicación con estas redes que estamos comentando. Entonces, no sé si Natalia está por ahí, nos quiera compartir su perspectiva. Of course. Um, I think the first thing is that not all youth have the same access. Not all people have the same access to technology in all its forms. And even though the ones who has the access to the technology, we are not full aware of the new technologies emerging every day and the consequences of these technologies for, especially for women. We are seeing a lot that it's not a good consequences. There are a lot of points of concern. But they are also powerful tools for communication and dissemination, and we have to be able to provide equal access to the technology and equal access to the knowledge of those new emerging technologies that are coming up, so we can be in the forefront of the innovation of in actions that are for gender equality, for example. There are a lot of interesting initiatives. For example, in the UN Women in the Asian Pacific, they are building a feminist AI to answer feminist questions, and it's really interesting. We can, I think there is a lot of good ideas and good things that can come up from the new technologies and the new ways of communication that are emerging, but we have to be very careful also with the narrative and the polarization that the world is facing. So I think that the first thing is how, when you ask how to connect all these networks, I think we need to connect, but we have so many spaces that it's kind of hard to navigate through all the networks and all the events and all that it's happening and going on at the same time. I think that's also because of technology, that everything's happened so fast. But I don't have all the answers. I also have a lot of questions, and I think my biggest concern is about access to technology and access to knowledge. I think that I have more concern than answers at this point, especially because I really like technology and reading about these effects in women. And maybe we should have more joint efforts towards a unified platform for feminist discussions, because we have a lot of forums, a lot of networks, a lot of, but maybe we need to convene together. And I believe that Generation Equality is a good platform to do that. I invite everyone to be a commitment maker of the Generation Equality as well. There's a lot of interesting work going on. And I think it's a really hard question, but I think in my points that is my view on this. Excelente, Natalia, muchas gracias. Y aquí estamos, precisamente ya haciendo el ejercicio al que nos invita Natalia, que es reunirnos, conversar y poner como estos puntos en la discusión y en la conversación, sobre todo invitándonos a la acción y a los siguientes pasos. Me voy a permitir compartir aquí, leer algunas de las reflexiones que nos han compartido a través de la plataforma. Entonces, a cuáles son los principales retos y demás. Entonces, los retos que hoy tenemos las mujeres es hacer uso del derecho a la información para obtener, ay, no, lo movieron muy rápido. Otra vez arriba, por favor, gracias. Para obtener el conocimiento, para ayudar a reducir la crisis ambiental, climática y al mismo tiempo para dar respuesta a la exposición y vulnerabilidad de acuerdo a cada contexto.
Excelente. Otro, acceso. Primero, acceso a la educación justa y equitativa sobre cambio climático. Segundo, participación política en puestos de decisión relacionados con la planificación y la gestión del riesgo de desastres. Tercero, presupuestos y financiamiento. Eso siempre es clave. Mujeres líderes para la toma de decisiones. Bueno, muchísimas gracias. Aquí seguiremos leyendo. Entonces, estimada Cintia, pues creo que por aquí compartimos estas reflexiones y la siguiente pregunta sería para Cora y para Natalia. ¿Qué estrategias o experiencias exitosas conocen en la región para enfrentar estos desafíos? Cora, adelante. Ok, bueno, como mis estudios están un poco más vueltos para el papel de las políticas públicas, ¿no? Entonces, mis reflexiones y mis investigaciones están vueltas para eso, ¿no? Un poco. Entonces, voy a compartir un poco esa jornada, ¿no? Que he acompañado y aquí en Brasil la institución que es responsable por las políticas de RRD es la Defensa Civil, ¿no? Entonces, las políticas públicas, acompañando eso, nosotros tenemos ahí que este año, ¿no? Fue concluido eh, de una manera inédita el Plan Nacional de Protección de Defensa Civil, que va de 2025 hasta 2035, ¿no? Entonces, pero todavía no ha entrado en vigor. Lo inédito es que por la primera vez van a entrar en estrategias inéditas para capacitación y comunicación, ¿no? Entonces, oleando de ese punto de vista, hay también abordajes vueltas para el riesgo, ¿no? Y eso es muy importante porque antes estaba solamente con una perspectiva institucional, ¿no? Y no había esta mirada. Entonces, ahí entran temáticas importantes como la sociedad hiperconectada que estamos hablando, ¿no? Eh, entonces, entra ya en ese plan, entra esas directrices reconociendo la importancia de las medias sociales, de la desinformación, la superficialidad en temas complejos como RRD, ¿no? Y y también estamos mirando para ese tema de los lenguajes adecuados y adaptados. Yo no trabajo en la defensa civil, pero me interesa mirar cómo las políticas públicas están siendo colocadas ahí, ¿no? Para la sociedad. Entonces, por eso estoy contribuyendo como qué es lo que ese plan está trayendo para nosotros, ¿no? Entonces, también está mirando para esa producción y hacer parcerías con las medias y las lideranzas comunitarias y también para la capacitación de formadores de opinión que actúan en el territorio. Entonces, veo que esas también es una mirada inédita. Trae también la comunicación de riesgos como un tema conectado con las intervenciones mediáticas. También trae el proceso participativo que hizo también con diferentes tipos de formas de participación, sea con entrevistas, reuniones, workshops presenciales, como estamos haciendo aquí, votaciones públicas. Entonces, eso también está caminando para quebrar un poco la verticalidad de ese fies informacional y divulgación, ¿no? Que necesitamos romper un poco. Entonces, claro, hay un foco, un punto focal de atención, que es la predominancia que hay aquí sobre la cultura del desastre. Entonces, tanto de la manera mediática, de análisis de narrativas mediáticas, el desastre es la cultura de aquí de Brasil. Y cambiar eso para una cultura de prevención es un importante papel de la comunicación, ¿no? Para cambiar ese paradigma.
Y ahí también la prevención, la propagación de fake news, no es un término que se usa bastante, en el sentido de que hay poco interés también de la prensa para la cobertura de gestión preventiva de riesgos. O sea, diciendo que la cultura es del desastre, cuando eso sucede, ahí hay muchas noticias, pero debates públicos para hablar sobre la prevención de riesgos, sobre la participación de la mujer en su territorio, qué es lo que ella hace, todavía es necesario ampliar eso, ¿no? Creo que hay otros puntos, pero también no quiero tomar mucho tiempo. Hay un ejemplo, pues, ¿hay tiempo, Giovanna, o lo dejamos para después? No, claro que sí, un minutico, un segundito, claro que sí, adelante. Perfecto. Hay un protagonismo importante que están siendo creadas en las políticas públicas, los núcleos comunitarios con una perspectiva de género. En Fortaleza, en la ciudad de Ujú. Recife, ya está sucediendo la capacitación de mujeres que viven en áreas de riesgo, ¿no? Climático, y entonces ellas están trabajando junto con las políticas públicas, la defensa civil local para esa construcción compartida, ¿no? Y entonces ha sido, digo que es una pequeña semilla y eso necesitamos amplificar y darle más, una mirada más atenta, una luz a eso, porque es un camino que se desea, ¿no? Y hacia allá nos estamos dirigiendo. Precisamente el poner en eventos como estos que son de carácter regional, decir en esta ciudad, en esta comunidad se está haciendo este ejercicio, pues nos invita primero a reconocer la importancia del trabajo local. Segundo, a reconocer el valor del proceso, es decir, cuando hablamos de políticas públicas, muchas veces tenemos en el imaginario cultural que son las políticas ya reglamentadas por los ministerios o por los gobiernos nacionales y demás, pero las políticas públicas nacen también desde las comunidades, en lo local, y allí hay un protagonismo que siempre hay que resaltar, este trabajo mancomunado de las mujeres que buscan velar precisamente por la seguridad de su territorio, de su entorno. Entonces, excelente, Cora, muchísimas gracias. Me gustaría solo complementar rápidamente, Giovanna, con una experiencia en las oficinas que realicé en 4 años de pesquisa, porque era un método participativo, ¿no? De trabajar la percepción de riesgos, cómo las personas percibían sus riesgos. 95 eran participantes mujeres, porque ellas estaban preocupadas con su casa, con su familia, entonces ellas querían participar de esos talleres porque ellas saben que ellas tienen que resolver sus problemas. Entonces, eso fue un índice muy importante. Qué bien, Cora, muchas gracias. Natalia, adelante. ¿Cuáles serían entonces como tus estrategias o experiencias? Thank you, Giovanna. Building what I was sharing earlier, I believe that women and young women, especially in Latin American Caribbean, they are not only resisting, they are innovating. So we are building alternatives that combine climate action, gender justice, and community resilience. And one of the things we do is through the power of collective advocacy, through the Feminist Action Coalition for Climate Justice. We have worked with a lot of young women across the region to push governments and institutions to commit to gender-responsive climate action. One concrete example is how we are joining forces through regional and global coalitions of young feminists to push for governments toward concrete commitments through joint advocacy, joint statements. We are not only raising awareness about the policies and the agreements that are signed, but shaping policy proposals that link gender equality and climate ambition and also human rights. And one of very important
policy for us is the Escazú Agreement. It's more than a treaty. It's a lifeline that guarantees access to information, participation, and the protection of environmental defenders. In Brazil, for example, we are mobilizing for the ratification of the agreement and the adoption of the measures that protect the environmental defenders. Although this treaty have not been ratified in Brazil, in several other Latin American and Caribbean countries, it already have become a powerful tool for advocacy, helping us articulate our demands for transparency, participation, and safety. Also, we have this very important intergenerational alliance like this one and other groups that we are a part of, that we work alongside with UN agencies like UN Women to bring youth perspectives in dialogues on access to justice. It's very important that the CSW, the Conference of the Status of Women, next year is going to be about access to justice, and that's a very important topic for us as well. And we have learned that this change accelerates when young women work side by side with older feminists, indigenous leaders, and grassroots defenders. These alliances are essential to amplify our voices and ensure continuity across generations. And the lessons we have from all these experiences are clear, that young women have the access to when young women have access to the resources, the protection, and the recognitions, we can transform policies into instruments of justice. And we can move from resistance to resilience. And as we are ahead of COP30, and that's going to happen in Brazil in a few months, my call is that we must not only listen to young women, but also share power with them, invite them. I thank you very much for the network for being invited to this space right here. Because the future of climate justice in Latin America and Caribbean depends on the leadership of women, and especially young women that are not the future. We are the now, and we are making things happen. Also highlighting Cora's saying about the civil defense, Defesa Civil. We are working regionally with civil defense in the youth council of my city that I'm a part of. And one of the things we're trying to do is avoid evitable deaths, because there are a lot of deaths that are evitable, that are avoidable with prevention, as Cora said. And it's really important for us to work in preventing disasters and environmental crimes that happens a lot in my state. For example, I live in Minas Gerais. That is the state that the Vale dams have broken and killed a lot of people. And we cannot let that happen again. We have to work with prevention. And if we have something that is a disaster like what happened in Porto Alegre in Rio Grande do Sul, we have to do two actions for this. The first one, try to adapt the city and adapt especially the peripheries, the places that are more in risk, because, and we also have to remember that people don't choose to live in risk areas. They are there because they don't have another option. And sometimes the society forgot about that as well. And the second action we can do, where we are trying to do here in Belo Horizonte, the city I live in, is we know that climate change is a thing. We know climate change is getting worse and worse every day, and the ones that are going to be more susceptible of these consequences are young people in general and women in general. And we have to have a plan for if the disaster happens, when a disaster happens, how we can assure that the public policies doesn't stop attending this population. So we are drafting a plan to deliver to the City Hall as a policies about step by step of what the population needs, especially young people and women, when that disaster happens. Because we see a lot that the cities are not prepared, especially to support women in all the care work they do when we have a climate disaster. And
many times the shelters are not designed to help families. They are not designed to be for the children. They put women in risk some of the time. So we want to get ahead and have the public policies, a plan installed, so the people doesn't get people can be supported in these times. Muchas gracias, Natalia. Todas las reflexiones supremamente importantes y has mencionado una frase que yo creo que es para mandar a imprimir así grande y tenerla en una valla enorme. De la resistencia a la resiliencia. Definitivamente este es un mensaje que nos invita precisamente a ir en ese camino de la transformación. ¿Cómo interpretamos más allá de hay que superar la mirada del desastre? Y frente a los procesos de prevención, ir un poco más allá en esta reflexión, en estos procesos de cómo nos estamos pensando el modelo de desarrollo y cómo las políticas públicas que estamos generando, las conversaciones alrededor del tema impactan para bien o para mal estas condiciones que pone precisamente en esta fragilidad estructural a todas las personas. Entonces son temas que definitivamente tienen que estar allí en las conversaciones y son las conversaciones que parten de estas mesas, de estas reuniones, de las conversaciones locales, de las conversaciones institucionales y demás. Natalia, muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos algunas de las experiencias que nos comparten las colegas, por ejemplo, el proyecto Copaguar para la formación de competencias ambientales y la resiliencia climática en Costa Rica, Guatemala y Panamá. Se ha contribuido en empoderamiento femenino con enfoque de género, interseccionalidad en la gestión del riesgo de desastres y el cambio climático inclusivo e innovador. También tenemos los presupuestos, Red más Amazonía y seguramente muchos otros que nos irán compartiendo en el transcurso de la jornada y bueno, Cintia, por acá entonces compartimos estas reflexiones de este primer foro y muchísimas gracias a todas por sus contribuciones, por su atención y seguimos adelante con el ejercicio. Muchísimas gracias, Natalia, Cora Catalina, por sus valiosas intervenciones y a Giovanna también por la excelente moderación. Ahora vamos a avanzar con la primera dinámica participativa de este taller, que es el Foro General en Sala Zoom sobre presupuestos feministas para la COP30. Ahora queremos recoger aportes de todas ustedes para la incidencia feminista en la próxima conferencia de las partes en Belén, Brasil. Y para ello les invitamos nuevamente a regresar a nuestro enlace de Slido para que por favor nos compartan 3 demandas feministas que ustedes consideren prioritarias o esenciales para llevar colectivamente a la COP30 frente a la crisis climática y ambiental. Entonces vamos a dar unos minutos para que podamos interactuar. Es importante saber que en estos espacios nuestra voz puede ser compartida y más que todo luego podemos generar una agenda, una hoja de ruta sobre la base de sus aportes. Entonces les invitamos a compartir en Slido. Si deseamos, querida Lynn, podemos compartir la pantalla de Slido si ya contamos con más aportes. La pobre computadora lucha un poco, pero aquí estamos, fuertes. Gracias. Aquí tenemos un primer aporte que dice la articulación de agendas sobre protección de la biodiversidad, adaptación al cambio climático. Es un aporte súper importante
justamente porque estos temas están conectados, ¿no es cierto? Mientras más trabajemos en las economías regenerativas, en la protección de la biodiversidad, también estamos generando algunas alternativas de adaptación al cambio climático. Es muy, muy positivo. No se desanimen, sigamos participando en el slide, por favor. Es importante sus aportes, sus demandas. Tenemos Aquí 8, ahora 5 colegas que están participando. Hay que esperar un poquito, pero están todos muy, muy involucrados. Excelente, muchísimas gracias. Aquí vemos que dice brindar reconocimiento y dar valor a los conocimientos ancestrales de mujeres indígenas. Excelente aporte, la participación completa, equitativa y significativa de las mujeres en los niveles de gobernanza climática. Aquí quiero también abrir el foro para que 3 de nuestras integrantes de la red pueda ampliar su aporte que lo ha escrito en Slido. Entonces, nosotros vamos a estar atentas sobre las manos levantadas en caso de que nuestras integrantes deseen intervenir unos minutitos en este espacio también y un poquito ampliar las ideas y aportes que han escrito en Slido. También vemos una verdadera articulación e integración de las agendas de cambio climático, reducción del riesgo de desastres y desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los asuntos de género como eje articulador, una ley global para ecocidio por los incendios forestales. Reina también nos envía un aporte por chat. Dice, integrar las voces de las infancias como resultado del trabajo de la ONG AD en agrupamientos escolares de Canelones, Uruguay. Veamos, seguimos sistemas nacionales de cuidado, sistemas de alerta temprana, baseados en impactos con enfoque de género, construcción participativa de soluciones basadas en la naturaleza y la adaptación al cambio climático en ciudades con las mujeres al frente. Excelente. El respeto a las mujeres en condiciones especiales, niñas, adolescentes y mujeres mayores. Muchísimas gracias por sus excelentes aportes. Ahondar en las declaratorias de las comunidades indígenas y el liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones. Excelente. Alguna de nuestras representantes de las comunidades indígenas, si desea intervenir, está abierto el foro. Muchísimas gracias por sus excelentes aportes. Nosotros vamos a procesar cada uno de ellos y sin duda son muy valiosísimos. Sigamos aportando. Recuerden que su participación activa y sus ideas son el corazón de este taller. Podemos dialogar, compartir y co-crear colectivamente. Ahora, si no existieran más aportes, dice, es impostergable que se replantee el modelo económico. Muy de acuerdo. La protección de las mujeres activistas ambientales defensoras de los territorios. Excelente. La educación, la importancia de la educación inicial y en las comunidades desplazadas por efectos del cambio climático. Excelente. Muchísimas gracias por sus aportes en esta sección del evento. Ahora quisiera dar inicio al panel 2 sobre financiación feminista, que va a contar con la moderación de Aline Marcicano, de UNDRR. Exploraremos ahora los desafíos y oportunidades en el acceso al financiamiento con enfoque de género y justicia climática. Adelante, Aline y panelistas. Estamos ansiosas de escuchar también sus aportes y reflexiones sobre este tema. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Cintia. Mis felicitaciones a Giovanna por la excelente moderación en el primer panel y muchas gracias por esta sesión de COP30. Creo que varias organizaciones de sociedad civil por ahí están con sus acciones y hay que combinar esfuerzos porque es el momento de unir fuerzas.
Yo paso ahora al panel sobre financiación feminista. Déjame ver si estoy aquí y no estoy. Lo siento, es que tengo como unas 5 pantallas que operar al mismo tiempo, pero así es. Ahí está Ajá. la lámina, Ahí gracias. ahí estamos bien. Bueno, muy buenos días a todas las participantes que están así muy activas en Slido. Muchas gracias por las contribuciones y pedimos que sigan así súper activas. Me gustaría dar la bienvenida a nuestras estimadas panelistas. Un gusto recibir a Rosa María Juárez de Riades, que es una colega que trabaja con UNDR desde hace mucho tiempo y tienen un rol absolutamente fundamental en traer la perspectiva de interseccionalidad para nuestras discusiones. Para compartir un poco, tiene estudios universitarios en periodismo, telecomunicaciones, así que Rosa María y Cora ya pueden hacer su propio grupito. Tiene diplomas y experiencia de trabajo en género y discapacidad y en el desarrollo de competencias digitales. Eso también he visto en los comentarios de Slido. Es representante de la red GIRDD-LAC, lo siento, y secretaria de Tecnología y Accesibilidad de la RIADIS. Además, es directora ejecutiva de la Comisión de Damas Invidentes del Perú. Me gustaría también dar la bienvenida a la colega Bárbara Delgado. Déjame ver si Bárbara, sí, está conectada, perfecto. Es lideresa comunitaria y defensora de los derechos humanos de las personas trans y LGBTIQ más. Ha impulsado proyectos de empoderamiento digital, resiliencia, prevención de ciberacoso, entre otros, promoviendo espacios seguros e inclusivos. Actualmente es presidente de la Asociación Transdiversa ATD en Panamá Oeste. Muy bienvenida, Bárbara. Y por último, la colega Pamela Galleguillos, que es una profesional de salud, especialista en gestión de riesgo de desastres desde hace 7 años en la Dirección de Gestión de Riesgos de Desastres de la Ilustre Municipalidad de Pudahuel, Chile, con quien UNDR trabaja con la iniciativa MCR 2030. Genial. Muy bienvenida, Pamela. Bueno, yo paso aquí a una breve introducción porque no sé si tenemos tanto tiempo. Eh, Me gustaría empezar con una idea muy simple, que es el acceso al financiamiento no es neutro. Es algo que creo que el discurso se aleja muchísimo de la realidad. Parece así una cosa, una tecnología, un modelo, un no sé qué, que es así muy, muy técnico, pero la realidad es que es algo muy humano y por eso hay errores y hay perspectivas diferentes sobre su funcionamiento. La forma en que diseñan y se asignan los recursos determina qué políticas se ponen en práctica, qué proyectos prosperan y sobre todo quiénes realmente se benefician. Y hay grupos que tienen ventajas en el sistema actual y otros que, bueno, digamos, no tanto. Cuando el financiamiento no integra el enfoque de género y justicia climática, ahí corre riesgo de reproducir desigualdades históricas, y eso ya cargamos desde hace mucho tiempo, y dejar a las mujeres fuera de las soluciones, de los instrumentos, de los modelos, de las ideas. Ah, Me gustaría hacer una breve alusión al tema del plan de acción de género de Sendai, que tiene sí un objetivo relacionado a lo de financiación. Tiene también sus otros objetivos de datos desagregados y transversalización de género, pero es muy directo en decir que hay que revisar los mecanismos de financiamiento existentes para asegurar que integren criterios de igualdad de género. Eso es muy importante. Desde el diseño, hay que implementar presupuestos sensibles al género, tanto a nivel nacional como local, y facilitar el acceso de organizaciones de mujeres y comunidades a fondos que históricamente les han sido inaccesibles. Y claro, hay que incentivar el sector privado y la cooperación internacional a invertir en iniciativas inclusivas. Bueno, con esta muy breve introducción, me gustaría oír un poco de nuestras panelistas.
No sé si alguien tiene el micrófono abierto. Y me gustaría pasar entonces a Slido. Yo pido un poco de paciencia, que estoy aquí con las 5 pantallas. Me voy aquí primero con Google para invitar a las colegas participantes. Y ahí yo empiezo con las panelistas, claro. Bueno, quizá podamos empezar con Rosa María. Rosa María, ¿me puedes contar un poco de tu perspectiva? ¿Qué barreras existen para que las mujeres lideren o accedan a recursos para resiliencia y justicia climática? Y si hay, no sé, quizá una perspectiva interseccional que nos pueda apoyar con la respuesta. Hola, muy buenos días a todos. Primero, muchas gracias por este espacio, ¿verdad? Que es bien importante. Estaba atentamente escuchando a las demás colegas. Más bien les pido disculpas si en algún momento se va mi internet. Hasta ahí me oyen bien, por favor, porque como tengo la cámara encendida, parece que hay un problema allí de intensidad. A ver, un toque, por favor, con el internet. Ya, está bien. Bueno, la verdad es una pregunta bien interesante y las barreras en verdad que enfrentan las mujeres para liderar o acceder a recursos en resiliencia y justicia climática son muchas. En primer lugar, yo veo la más importante y que en realidad impacta demasiado es la falta de aceptar la falta de capacidad de las mismas mujeres, ¿no? Porque las mujeres, por supuesto que tienen capacidades, pero lastimosamente para el resto de la sociedad, pues no son todavía aún válidas al 100% o en igualdad de condiciones. También tenemos la falta de acceso a tierra, financiamiento, tecnologías o las oportunidades de emprender proyectos ambientales, la exclusión en espacios de decisiones, ya que su participación en políticas y en programas climáticos sigue siendo todavía reducida. Después vienen los estereotipos de géneros, esos estereotipos de género y discriminación de manera cultural que muchas veces cuestiona o limita el liderazgo de las mujeres, sobrecarga de trabajo doméstico, de cuidados que les resta tiempo y energía para participar en iniciativas comunitarias de las mujeres. Las brechas en educación y capacitación técnica que dificulta el acceso a información, innovación y hasta acceder a las mismas redes de apoyo que aún existen, ¿no? También las barreras se profundizan en el caso de mujeres rurales, indígenas, mujeres con discapacidad, quienes enfrentan mayores obstáculos de movilidad, comunicación y reconocimiento. Y bueno, en verdad son demasiadas estas barreras que existen y pues más se va a agudizar, como mencioné hace un momento, en las mujeres que viven en zonas rurales, mujeres con discapacidad. Y no es, digamos, vuelvo a reiterar, por la falta de capacidad, sino es más bien por esa falta de oportunidades, por los grandes desafíos que las mujeres enfrentan a diario, ¿no? Y más se agudiza pues todo esto en mujeres que viven en situación de vulnerabilidad, ¿no? Perdón, y principalmente recordando que la vulnerabilidad justamente es lo que va a generar el entorno, más no, digamos, las mismas mujeres, más no la falta de voluntad, más no la falta de liderazgo que puedan tener las mujeres, sino la misma vulnerabilidad que va generando el entorno, la misma discriminación, la falta de aceptación, ¿no? La igualdad de género que tenemos hoy en día. Todavía, como que, si bien es cierto, ya estamos realizando bastante incidencia en espacios diversos, pero aún nos falta, en verdad, aún nos falta reducir las brechas que tenemos, aún nos falta tener los criterios de accesibilidad. Y cuando hablo de accesibilidad, no solo me refiero a la accesibilidad para mujeres con discapacidad en este caso, sino más bien que contemplemos una accesibilidad universal,
¿no? Porque esta accesibilidad universal es para todos en absoluto, para todos, sin distinción, sin discriminación por ninguna índole. Entonces, como que todavía nos cuesta aceptar esa accesibilidad universal para incluirnos a todos y realmente que ninguna de nosotras se quede atrás, ¿no? Que podamos ser parte unificada de toda la diversidad humana que existe, porque si aún no estamos aceptando esta accesibilidad universal, contemplando toda esta diversidad, es un gran desafío poder asumir, digamos, una igualdad de condiciones y sobre todo una vida digna para todas las mujeres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Son muchos puntos interesantes. No puedo quedarme aquí para discutirlos todos, pero así, muchísimas gracias por esta perspectiva y con este enfoque de no dejar nadie, ninguna mujer, claro, atrás. Me interesa muchísimo lo que mencionaste sobre las barreras culturales. A veces no es que sean más o menos difíciles, pero es un desafío enorme de cambiar la cultura. Es algo que toma mucho tiempo y ahí volvemos un poco a las discusiones del primer panel sobre comunicación, porque la comunicación es muy estereotipada y ahí esto refuerza y es un ciclo así vicioso. Así que me encanta ver esto en la lista y al mismo tiempo como es triste porque de verdad que es un desafío enorme. Sobre acceso y derechos a la tierra, hay muchos estudios. Está muy relacionado con la violencia contra la mujer, la violencia basada en género. Eh, tener un cierto poder económico y acceso a determinados derechos, eso garantiza a veces la vida y una vida o una integridad física, se puede decir. Así que lo económico, lo cultural, están así muy relacionados. Y bueno, la frase que mencionaste, que no es falta de capacidad, es falta de oportunidades, claro, eso lo vemos muchísimo, pero es importante ahí para una otra t-shirt que vamos a hacer con las mejores frases del panel, de los paneles de hoy. Bueno, así que muchísimas gracias. Me gustaría pasar, bueno, tenemos aquí en Slido una serie de otras palabras que están en paralelo, pero antes de discutir Slido, me gustaría pasar a Bárbara para ver si comparte de esta visión de estos problemas de la falta de oportunidades, de los problemas de los estereotipos de género, de la discriminación y cómo ves tú esta cuestión de las barreras que existen para las mujeres. Bárbara, por favor. Uh, Creo que Bárbara está Hola, por... buenos días, ¿cómo están no, aquí está. todas? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Bueno, voy a tener también problemas de conexión porque ahorita mismo está lloviendo fuertemente para el área donde estoy en Panamá. Bueno, creo que comparto con la compañera Rosa María que también una de las barreras que se presenta en Panamá es la violencia de género, de riesgo de seguridad, el temor de esa violencia o el estigma en ciertas zonas eh, que limita la movilidad de la participación de las mujeres. Y esto incluyendo a a todas las mujeres. También una de las barreras es el diseño de políticas de enfoque de género, a pesar que en los planes y el marco nacional la implementación y los presupuestos de enfoque de género todavía es bien insuficiente y no llega a los planes nacionales en cambio climático, pero su despliegue es como que varía en todas estas ocasiones. También contamos con una de las barreras principales, que es la brecha digital, menor acceso a que las mujeres a la conectividad y a la tecnología. Esto también nos dificulta tener ese acceso a recibir un financiamiento
y estar como en el boom del mercado digital en la formación. La discriminación interseccional, que voy muy de la mano con la compañera Rosa, las mujeres indígenas, las mujeres negras, las mujeres trans y las mujeres rurales enfrentan esas barreras agravadas por el idioma, por la transfobia, por la pobreza, que aumentan la inclusión en los programas de residencia. Creo que esta es una de las cuatro barreras principales que dentro desde nuestras organizaciones creo que compartimos todo a nivel de Centroamérica, el Caribe y todos los países que estamos aquí, las, las mismas barreras eh, para la hora de recibir fondos o aplicar a estos fondos para la financiación. Siempre nos ven como que la minoría, las que no saben, las que solo servimos para ser amas de casa. Entonces, contamos con todas. Creo que compartimos todo este engranaje de las barreras. Cambio, muchas gracias. Muchísimas gracias, Bárbara. Aline presentó unos inconvenientes técnicos, pero con gusto yo apoyo en esta parte. Ya tenemos a Aline nuevamente. En tanto, Aline, es vuelve a incorporar. Pamela, nos gustaría escuchar tus aportes, cuál es tu sentir respecto a esta financiación feminista, qué barreras consideras que existen para que las mujeres lideren o accedan a estos recursos para la resiliencia y justicia climática. Tú que vienes desde el trabajo en lo público, pero también el trabajo en cooperación. Si nos cuentas, por favor, cuál es tu sentir. Muy buenos días a todas y todes. Sí, bueno, en este momento, yo soy de Chile, pero en este momento me encuentro en Lima. Me vine a un seminario en el que me pidieron también ser ponente. Así que las personas que están acá en Lima, Perú, les invito al seminario que va a ser el día sábado 20 en la Municipalidad de Miraflores. Pueden encontrar más información en su página y es acerca de las mujeres líderes de ciudades resilientes, cómo ensalzar el liderazgo de las mujeres en torno a la gestión del riesgo de desastre. Así que es un tema contingente a lo que estamos viendo hoy. Bueno, yo sinceramente creo que todas y todos los que estamos acá estamos bien claras que tenemos prácticamente los mismos problemas en todo este lineamiento. Pero que dentro también de nuestros grupos de mujeres siguen habiendo grupos de mujeres que son más vulnerables que igual que otras. Pero yo siempre he reconocido y he ensalzado el trabajo en torno a las ONGs o en torno a los grupos que trabajan fuera de los sistemas públicos, porque somos nosotros los sistemas públicos los que estamos al debe con estas políticas. Nosotros tenemos que trabajar más en torno a las políticas de inclusión, especialmente en todo lo que tiene que ver con la transversalización de género. En mi país existe una ley marco de cambio climático que tiene un sector que obviamente se junta con la gestión del riesgo de desastre, en la cual yo trabajo, pero es muy poco lo que se trabaja, obviamente, juntando las dos lógicas, pero también uniendo todo lo que es la transversalización de género. ¿Cuál es la diferencia? Que en mi municipio sí se trabaja y sí lo hacemos, sí lo trabajamos y tratamos de que sea transversal e inclusive poder integrar a los otros estamentos del municipio, del distrito, para que podamos cada vez llegar a más mujeres dentro de mi comuna, que son en total 260.000 habitantes. Tengo un área urbana y tengo un área rural tremendamente golpeada por diferentes tipos de amenazas, todos los años.
Y esas mujeres son tremendamente importantes en su territorio, porque son ellas las que han liderado la respuesta durante todos estos años a todas estas amenazas y riesgos que han tenido en su territorio. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nosotros, como unidad que está dentro de un sistema público, mesas participativas, les preguntamos qué es lo que necesitan para poder trabajar los proyectos en torno a los financiamientos. En este caso, lineamientos de GRD, pero tratamos de que sea transversal y poder juntarlo con cambio climático, con otro tipo de necesidades, inclusive que tenga que ver con las diversidades sexogenéricas, que para nosotros son súper importantes, porque son tremendamente afectadas por los desastres, como por ejemplo las necesidades que no se toman en cuenta como los tratamientos hormonizantes, que en desastre no van a tener acceso. Entonces tenemos un lineamiento en torno al financiamiento, pero este financiamiento es interno, es de un gobierno local. Lo que necesitamos, y tengo fe en que así va a ocurrir, es que esta red nos ayude a todas y todos los que estamos acá a poder visibilizar la necesidad de que todo lo que hemos conversado hoy tiene que ser a nivel de Estado. Necesitamos políticas a nivel de Estado que sean reales en torno a la transversalización de género, a las vulnerabilidades diferenciadas y a las necesidades de todos y todas y todos los grupos que están englobando toda esta lógica y estas necesidades, y no solamente de las organizaciones, de las ONG, que son tremendamente importantes para nuestro trabajo, sino que en todas las lógicas en las que debemos nosotros incluirnos. No solamente, y veo y me encanta ver tantas compañeras y compañeros que son tomadoras de decisiones también en muchos de estos puntos, porque de ahí también viene el cambio que vamos a ver ahora y que juntas vamos a hacer la fuerza. Espero que así sea, porque yo quiero que esto en el fondo se replique. Hay países en los que esto ni siquiera se habla, esto no es tema. Así de simple, esto no es un tema importante. Hablando de cambio climático y hablando de gestión de riesgo que se unen en una lógica, porque uno genera desastres y nosotros trabajamos en torno a los desastres y tenemos que unirnos a todos y todas, como dijo Rosa, para que nadie se nos quede atrás, porque todos y todas son importantes. Tenemos que, en el fondo, empezar a presionar, y yo creo que lo que ustedes plantearon acerca de la COP va a ser también un trabajo importante, porque la cooperación internacional dentro de sus lógicas tampoco está considerando muy bien la lógica del financiamiento hacia la transversalización del género, ni hacia cambio climático, ni hacia la gestión del riesgo, ni hacia violencia, que sabemos que aumentan los desastres. La violencia de género aumenta los desastres y también somos las más afectadas por los desastres. Entonces creo que, si bien es cierto, desde mi trabajo, desde mi punto, podemos tomar en cuenta y podemos generar financiamiento o lógicas de trabajo en torno a las mujeres y a las personas que están dentro de nuestro territorio y en torno al género, necesitamos que los demás también lo hagan. Yo tengo un presupuesto anual y no tengo por qué tener la diferencia con los otros municipios que no lo consideran y no lo hacen y tienen perfectamente la misma posibilidad de hacerlo como lo hacemos nosotros. Entonces, simplemente necesitamos que esto se diversifique, que se tome en cuenta en serio y que se trabaje. En este caso, ya yo no quiero más mujeres afectadas por desastres porque simplemente no se tomaron en cuenta, especialmente los grupos más vulnerables. Eso, en realidad. Muchas gracias y un abrazo a todas y todos. Hola, aquí estoy de nuevo, lo siento, la computadora no fue un desastre por aquí, pero ahora ya estamos de vuelta. Muchísimas gracias, yo puedo oír un poco y yo quería responder un poco a lo que había mencionado Bárbara, porque me parece que hay un contexto en Panamá, una discusión sobre el Ministerio de la Mujer, ¿no? Que se transformaría en una secretaría, y ese tipo de discusión que se hace desde encima. No es que no se ven las mujeres, no es que se ven las mujeres y no las quieren en algunas posiciones de poder. Y eso, claro, tiene un efecto de, bueno, si no se quiere, y ahí eso se refleja en los presupuestos, eso se refleja en las inversiones, en cómo se construye un presupuesto, claro. Y es un efecto así muy, bueno,
terrible y muy interesante porque es complejo. Y está todos digamos, todos esos elementos están así muy conectados. Me encanta también oír sobre lo específico, no solo desde la altura de los presupuestos, pero los desafíos que se enfrenta en la salud, en el sector de la salud, de manera muy concreta. Esos tratamientos no estarán disponibles en este momento, pero ¿por qué? Eh, y lo mismo, ¿ah? Yo hice un estudio, en el caso sería de Brasil, municipalidades y los planos de contingencia, y no hay nada específico para mujeres. ¿Y cómo se hace si una está embarazada? Y cómo se hace las cosas así muy concretas, muy concretas, no están consideradas de ninguna manera, no están reflejadas. Así que esta parte de financiación es la parte, digamos, de big picture, la de arriba, de contexto, pero tiene impactos así muy concretos en las acciones, en las políticas públicas y en cómo se hacen las cosas. Así que muchísimas gracias a las tres panelistas por las contribuciones. Déjame pasar aquí, creo que tenemos problemas serios de tiempo, ¿no? Cintia, nos diga aquí cómo seguir. ¿Seguimos con la segunda Es- pregunta o qué hacemos? Sí, estamos bien con el tiempo porque se estima que más o menos a la 1 de la tarde se terminarían todas las actividades, entonces estamos bien. Adelante. Genial, genial, muchísimas gracias. Bueno, y ahora de la parte, digamos, salimos un poco de la parte de las barreras, de los desafíos, de la parte más terrible, para una parte más positiva, para saber un poco qué buenas prácticas o experiencias exitosas pueden compartir para mejorar la financiación feminista. Si nos pueden compartir casos específicos y yo voy aquí a manejar Slido, un poco de paciencia porque la computadora se revela aquí conmigo, pero voy a manejar Slido para que las colegas también puedan contribuir. Y antes de pasar a las panelistas, solo traer algunas palabras aquí, palabras clave que nos han ofertado las colegas. Oportunidades, convocatorias, déjame ver, planificación. Bueno, hay un patriarcales, me imagino que haya una primera parte, pero sí, estructuras patriarcales son justamente esas, las intencionales y no intencionales, esas de no queremos mujeres en posiciones de poder, esas de olvidamos a las mujeres en la planificación, eso aparece reflejado de las dos maneras, de igual manera. Y yo tengo una mano alzada. Janet, por favor. Hola Lynn, hola a todas. Hola, querida. Sí, no me pude abstener de hablar porque justamente esa palabra la escribí yo de la experiencia de un proyecto en donde obviamente tenemos un sistema patriarcal en una comunidad rural, indígena, en donde la limitación, una de las barreras, justamente lo que hablábamos antes, eh, para la participación de las mujeres en este proyecto en gestión de riesgos y desastres y cambio climático, pues era ese sistema patriarcal, en donde en los talleres, por ejemplo, las mujeres tenían que prácticamente eh, volver a ver al señor, al que estaba en el taller, a su jefe, el jefe de su comunidad para poder expresar, o sea, de hecho que le expresaban a él y luego era él el quien hablaba de esa experiencia. Y bueno, esto ha sido una de las, digamos, de las barreras culturales pues con las que más nos hemos encontrado y que vemos que limita el empoderamiento femenino. ¿Y qué tiene que ver esto con la gestión del riesgo? ¿Y qué tiene que ver esto con el tema del presupuesto? Tiene muchísimo que ver, porque una de las, este, digamos, necesidades que yo veo más grandes es precisamente la educación de estas mujeres para que puedan desarrollar sus propios proyectos, para que puedan buscar sus oportunidades, y la palabra convocatoria también es mía, para que puedan participar en procesos de convocatorias de financiamiento, que hay muchas, ¿verdad? Entonces ahí lo dejo ahí, perdón la interrupción, pero quería como abonar un poco a la nube de palabras ahí. Cambio, gracias. Muchísimas gracias, Janet.
excelente observación. Así en lo pequeño lo vemos como el grande influencia el pequeño. Si tenemos las estructuras, si tenemos un sistema, cómo ese sistema opera en las relaciones interpersonales, en un proyecto, en una acción, en el territorio. Así que me encanta tu observación. Muchísimas gracias por compartir. Pero ahora pasamos a la parte un poco más positiva, ¿ah? Ahora pasamos a buenas prácticas. Yo voy a empezar con Rosa María. Rosa María, ¿tienes alguna buena práctica que compartir con el grupo, una experiencia exitosa en el tema de financiación feminista? Sí, a ver, primero, antes de compartirles las buenas prácticas, yo quería iniciar esta parte diciendo, bueno, que es importante porque a veces poco lo mencionamos. Siempre se busca la financiación, presupuestos para poder realizar énfasis, digamos, en acciones, ¿no? En ciertos lugares, principalmente que ahora te han mencionado en las poblaciones que viven en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, a veces es muy importante, perdón, más que a veces es necesario la estadística, ¿no? ¿Cuántas mujeres, dónde están, cómo viven, la ubicación geográfica, la situación económica? Porque la pobreza interactúa demasiado con las mujeres, ¿no? Principalmente en aquellas mujeres en zonas rurales o que son discriminadas por alguna índole, las trans, ¿no? Y mujeres negras y todo ello, incluso mujeres con discapacidad mucho más aún por ser relegadas pensando equivocadamente por la falta de capacidad. Ahora, para mejorar esa financiación feminista, pues se necesita más confianza, más flexibilidad y teniendo como por ejemplo, la fundación, hay fundaciones que canalizan recursos a fondos de mujeres locales, por ejemplo, la Fundación Ford, el Global Green Grant Fund también, las Mujeres del Sur, para simplificar procesos, ¿no? En este Global Fund, por ejemplo, se ha conocido muchos trabajos donde se ha garantizado ese enfoque interseccional, donde pues ha abstraído, ¿no? Y pues en verdad un poco que haya más inversión directa en estos movimientos. Ahora, eh, también hay casos donde ejemplos reales, por ejemplo, la Fundación Ford sabemos que está implementando programas, ¿no? Donde ofrece financiamiento flexible plurianual a organizaciones que están trabajando en justicia social y aquí se incluye lo feminista, fortaleciendo la sostenibilidad institucional, el apoyo hacia Fondo de Mujeres y colectivos locales, donde canalizan recursos a través de mujeres que ya tienen experiencia apoyando movimientos de base y con voz en las realidades locales, ¿no? El Fondo, por ejemplo, de Mujeres del Sur en América Latina, entendemos de que redistribuye recursos a organizaciones pequeñas, incluso en contextos rurales, garantizando que el dinero llegue a donde más se necesita, ¿no? Eh, También hay en América Latina, hay muchos casos donde se ha visto, por ejemplo, en Guatemala se han unido mujeres donde han visto la protección de los bosques y allí lo interesante de este trabajo en Guatemala pues han incluido a mujeres con discapacidad, ¿no? Y eso como que está incluyendo a toda la diversidad. También es importante también, bueno, yo les quiero contar ya un caso aquí ya más, no personal, pero sí desde la organización de la cual vengo, que es RIADIS. RIADIS, por ejemplo, es la Red Latinoamericana de Personas con Discapacidad y sus familias de América Latina y el Caribe. Y pues en el 2023 se fundó la Red de Cambio Climático
esta red de cambio climático está siendo liderada por mujeres. Tuve el privilegio de haber sido yo la fundadora, digamos, de esta red y junto a otras mujeres. Si bien es cierto, la red está integrada por personas con discapacidad, familias, pero principalmente está siendo liderada por mujeres, integrada por mujeres, liderada por mujeres, porque pues nos dimos cuenta de que si bien es cierto, la discapacidad o las poblaciones rurales, indígenas, LGBTQI+, trans, etcétera, si bien es cierto, son grupos subrepresentados, pero que dentro de ello también habría un poco que ver cuán énfasis más tiene la subrepresentatividad. En este caso son las mujeres con discapacidad. Entre varones con discapacidad, mujeres con discapacidad son las más relegadas para la sociedad, son las menos incluidas o las menos capaces, voy a poner ese menos capaces entre comillas, ¿no? Entonces, como que esto nos ha impulsado a garantizar esa participación de las mujeres dentro de estas acciones climáticas, justicia climática, estamos abordando diversos temas, ¿no? Incluso ya tenemos oportunidad de participar en espacios diversos, ¿no? Entonces, un momentito, por favor, que se me interviene acá. Ahora, también, entonces, en esta red es lo que les puedo compartir de esta experiencia, y en verdad que es todo, estamos todavía ahí dándonos a conocer, haciendo varias acciones, pero algo que sí yo quiero compartir, más allá, los éxitos sí existen, es que ahora en la actualidad se está viendo ya la participación de mujeres de manera exitosa en espacio de toma de decisiones. No digo que es fácil, porque hace un momento en la primera pregunta decía que uno de los grandes desafíos es justamente la participación o la visibilidad de las mujeres en espacio de toma de decisiones. Está costando muchísimo, muchísimo esa aceptación, pero se está logrando participar, se está logrando unir las voces de las mujeres y llevarlas a estos espacios de toma de decisiones. Pero creo que la clave o éxito de participar en estos espacios de toma de decisiones justamente es el unir, el aceptar la diversidad dentro del género, el aceptar la interseccionalidad para poder llevar voces, para realmente, porque no solo se trata pues de transmitir una sola idea, de transmitir una sola demanda, sino más bien transmitir toda esa diversidad mediante propuestas, mediante lluvia de soluciones. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Por ejemplo, yo les comparto aquí en Perú. En Perú hemos hace poco, liderada por una mujer en Ayacucho, la ciudad de Ayacucho, Huamanga, eh, ha estado participando por una subvención mediante Global Green Grant Fund, que es de la organización Comisión de Damas Invidentes del Perú. Esta organización es liderada por mujeres ciegas y con baja visión, pero que trabajan desde adentro hacia afuera por toda la diversidad, ¿no? Entonces, esta mujer ha realizado mediante Global Green Grant Fund, ha realizado un estudio de las personas con discapacidad en esta ciudad de Ayacucho, Huamanga. Ayacucho es una ciudad que ha sido muy golpeada, no solo por la diversidad climática, sino que ha sido golpeada también en los 80, 90, que acá en Perú teníamos el terrorismo muy arraigado. Entonces, y quienes más, pues, padecieron a todo esto fueron las mujeres, ¿no? Por la violencia sexual y todo tipo de violencia. Y ella pues ha realizado un estudio donde este estudio consta en identificar a las personas con discapacidad, hacer una estadística en esta ciudad. Y se ha trabajado en conjunto con la municipalidad, ¿no? de esta ciudad y han adoptado pues digamos, esta estadística, este estudio,
Y bueno, y la verdad que esto ha permitido identificar cuán persistente está la vulnerabilidad, pero esa vulnerabilidad que está en las zonas más precarias, las más periféricas, no es porque las mujeres lo quieran así, sino más bien es porque la misma segregación que existe arraigadamente, eso es lo que ha realmente excluido, incluso con pérdidas lamentables de vida, no solo lo material, sino la vida misma. Bueno, entonces, y esto pues está permitiendo visibilizar, ¿no? Por ejemplo, también aquí en Perú hay un trabajo que se está realizando que se llama Guardianas por el Cambio, y se está trabajando en zonas rurales como Madre de Dios, Puno, mujeres indígenas, poblaciones indígenas, ¿no? Donde se les está realizando una diversidad en involucramiento con la justicia climática, con los cambios de cómo ellas deben adoptar acciones frente a los cambios climáticos. Si bien es cierto, la sociedad civil debemos trabajar de manera articulada con los gobiernos. Sin embargo, yo creo que es importante también mostrar a que no necesariamente podemos esperar hasta que la buena voluntad de los gobiernos puedan incluir o tomar acciones, sino también desde nosotras mismas, desde las zonas mismas, contemplando sus contextos, contemplando sus medios de vida, sus recursos que ellas tienen, y de verdad que es muy rico aceptar lo ancestro, ¿no? La diversidad, esa diversidad cultural, esa sabiduría ancestral que tienen las poblaciones indígenas, las zonas rurales, justamente de acuerdo a ello, como que se les está mostrando a estas guardianas del cambio, ¿no? Porque es lo que se pretende, que ellas mismas sean las protagonistas del cambio, ¿no? Como mujeres formadoras, porque yo no entiendo por qué esta sociedad como mujeres nos discrimina, nos excluye, si todos nacen de una mujer y la mujer es la primera formadora, la líder que va a formar sociedad, que va a formar hombres, mujeres y todo lo demás, toda diversidad. Entonces, por ello es que creo colapsa todo el sistema, porque dejamos a la pieza fundamental de esta diversidad, de esta creación que viene a ser la mujer como complemento en realidad para toda esta creación, ¿no? También les quiero compartir sobre estrategias de más mujeres con discapacidad, por ejemplo, el acceso inclusivo a información y alertas tempranas que han habido, por ejemplo, el asegurar que los sistemas de alerta ante desastres y cambios climáticos estén adaptados a lengua de señas, formatos accesibles, la lectura fácil, la radio comunitaria, que es importante eso. También ella permite también que la permitir que las mujeres con discapacidad misma, las mujeres indígenas tomen decisiones, y todo tipo de mujeres que viven en condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos casos, pero ya creo que estoy con el tiempo. Gracias. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una contribución muy rica en varias direcciones. No voy a lograr comentar todas, no tengo esta ambición, pero sí me gustaría resaltar algunos puntos porque, bueno, hay varios temas aquí muy interesantes. Me encanta que tengas así esta visibilidad de organizaciones que están canalizando fondos en lo que dice respecto a justamente el financiamiento. Eso es muy, muy, muy importante. Interesante que sea así, pero y de igual manera es interesante notar que digamos, el contexto político en lo cual nos encontramos tiene un recorte de cuáles fondos serán cortados, así muy intencional, justamente en cortar recursos dedicados a igualdad de género, empoderamiento de mujeres y todo eso. Así que no se puede, digamos, escapar del sistema en el cual estamos insertadas, y es un momento muy difícil,
Y de ahí paso a mi segundo punto porque has mencionado cómo trabajar con las diferentes, digamos, organizaciones en nivel local, en diferentes áreas y la importancia de unir recursos, la importancia de unir no solo recursos financieros, pero de capacidad técnica, recursos humanos, porque hay que unir esfuerzos en este momento tan difícil para enfrentar lo que sea. Y muchísimas gracias por el ejemplo así muy concreto de la ciudad de Perú, Ayacucho, si no estoy mala con mis notas. Eh, sí, claro, eh, un estudio de, bueno, digamos, algo que fue hecho a nivel local, desde el punto de vista de las estadísticas. Este es un punto que yo, así es, soy muy, como decimos en portugués, comprada, como aquí estoy presente, toda la parte de datos, porque si no se cuenta, no se puede planificar. Si no se cuentan las mujeres, si no se cuenta, bueno, no se puede avanzar, no se puede medir progreso. No, es difícil tener argumentos si no tienes números, si no tienes estadísticas. Así que la relación entre financiamiento y estadística es de verdad absolutamente fundamental. Me gustaría pasar la palabra a Bárbara. Déjame ver si aún sigue con nosotros y yo veo algo en el chat, pero por partes. Bárbara, ¿estás con nosotros? No sé si alguno de los puntos que mencionó Rosa María te llamó la atención en términos de buenas prácticas, si tienes algo parecido. Bárbara me escribió que abandonó la sala. Así es, así es. Todos aquí con problemas, Creo los que todo el computadores. tiempo. Sí, sí. Bueno, Podemos seguir con ah, Pamela. sí, creo que sí, podemos seguir con Pamela. Ok, ningún problema. Bueno, con la mirada que hemos logrado hacer en gestión de riesgo en mi comuna, en realidad, hemos tomado un poco la mano del trabajar con todos, todas y todes en nuestro territorio. Entonces comenzamos con las mesas participativas para poder crear planes comunitarios de gestión de riesgo de desastre. Comenzamos con un sector que está prácticamente comandado por una lideresa, que es la que organizó a la gente en la última inundación que tuvimos en el sector rural de Pudahuel. En base a esto, se organizó la gente del sector y pudimos hacer el primer plan comunitario porque la idea es poder instalar un sistema de alerta temprana para amenazas de tipo hidrometeorológico durante el próximo año. También hemos incluido, ahora próximamente vamos a hacer una mesa, pero en torno a personas con otro tipo de vulnerabilidades, incluyéndolas dentro de este plan, como por ejemplo personas con discapacidad de diferente tipo, personas mayores, las niñeces y también personas de diversidad sexogenéricas, que para nosotros son muy importantes porque inclusive a veces ni siquiera son parte de las alertas. Así de simple. Entonces, además de estas mesas participativas, tomamos el sector rural en otro de sus sectores tremendamente complejos, que han sufrido diferentes inundaciones, y la más compleja fue el año 2002. Se tomaron las historias de las diferentes lideresas del sector que organizaron a la gente en torno a una inundación que dejó 250 milímetros en 12 horas en el sector rural de Noviciado, y en el que cayeron aproximadamente 2,50 metros de agua. Inundó absolutamente todo el sector. Y por el trabajo de estas mujeres del sector rural, se pudieron salvar vidas, pudieron salvar a sus hijos, a sus hijes, y obviamente darle un poco más inclusive de calor a las personas que se tuvieron que quedar, porque inclusive se organizaron con ellas comunes para poder darles algo caliente, que se cambiaran ropa, y eso está reflejado en un documental que se llama Entre aguas desbordadas, que eres de Pudahuel, sector noviciado. Si quieren les puedo después compartir el link del tráiler para que lo puedan ver. Está basado en las experiencias de estas mujeres del sector rural y es la primera parte de este proyecto porque la idea, ya que en todo el lineamiento de nuestro trabajo, que también hay capacitaciones de manera gratuita, es
tomar la idea, porque la mayoría de las personas que van a capacitarse y a tener y a generar esta tremenda red, se puede decir, este tejido comunitario en torno a la gestión del riesgo, son mujeres. Por lo menos el 60% de quienes asisten a nuestros cursos son mujeres. Entonces, la idea es que cada vez que nosotros hacemos, en el fondo, la publicidad de nuestros cursos, es darle el énfasis a que las mujeres asistan, a que las diversidades asistan, a que ojalá las niñeces asistan. Si hay cuidadoras, les damos el chance, porque Pudahuel tiene un sistema de cuidado alternativo para las cuidadoras. La cuidadora puede acceder a alguien que pueda cuidar a la persona mientras ella hace sus trámites o inclusive va a alguna actividad para poder despejarse y esa persona la cuida durante una cantidad de tiempo, que es un servicio municipal, para que pueda salir. Y se hace uso de este servicio también para que las podamos capacitar. Todo este manejo municipal ha hecho un poco más fácil el que nosotros podamos, en el fondo, trabajar estas lógicas. Hay muchas más, de hecho, se nos viene el trabajo con todo lo que son las alertas tempranas y fortalecer también, en el fondo, un plan comunal de continuidad de proceso, se puede decir, en caso de, para poder gestionar todo este sistema municipal en torno a los desastres y que haya lógicas que no se pierdan, como la atención materno-infantil, la atención ginecológica y la entrega de medicamentos. En eso estamos, ¿ya? Porque son tópicos súper importantes en caso de desastre. Eso les puedo compartir, bueno, y seguimos tratando de tener buenas prácticas, ya que desde el año pasado Pudahuel es nodo de resiliencia de BCR 2030. Así que, bueno, eso les puedo compartir y agradecidísima también de escucharlas a todas las demás, porque ha sido muy gratificante saber que a pesar de que estamos mal, no estamos tan mal, ¿ah? Por lo menos, de que estamos trabajando y que lo seguiremos haciendo. Muchas gracias. Paola, muchísimas gracias. Siempre que conversamos con nodos de resiliencia, a veces así tengo la impresión que están años luz a frente de los temas, así que muchísimas gracias por compartir, porque nos da esperanza, porque, bueno, se puede construir eso, si es posible de construirlo en Pudahuel, es posible de replicarlo en otras ciudades. Así que es posible. Lo que falta, bueno, un poco de voluntad política y en algunos casos recursos de verdad. No es solo alocación de recursos, pero falta de recursos. Pero genial, bueno, muy inspiradora. Yo estaba así un poco triste con la primera pregunta, pero ahora estoy un poco más, con más esperanza para cómo seguimos adelante. Bueno, muchísimas gracias bueno, a las dos panelistas. Perdimos a una, pero así es. Yo tengo aquí algunos comentarios en Slido sobre buenas prácticas de información clara sobre necesidades y capacidades, sobre capacitación temática en gestión de riesgo de desastre y cambio climático y también el uso de tecnología. Esto me parece que la intersección entre mujeres y personas mayores, ahí de verdad que tenemos un problema con esa brecha, no solo, pero ahí está más concentrado. Capacitación y gestión de proyectos, sí, trabajar en proyectos que reduzcan la brecha digital y la desigualdad económica, red de cuidados para hijos, para que las mujeres puedan asistir a programas de capacitación. Ahí ya lo tienes, lo veo que está realizado en alguna parte. Sí, importante buscar un tema de interés y agruparse, eso de unir esfuerzos y de trabajar juntos para construir estas soluciones. Y bueno, ahí el ejemplo de se llaman mesas participativas, ¿verdad? Me encanta muchísimo ver cómo funciona esta forma bastante más directa de democracia, de participación. Me encanta. Y por último, presupuestos públicos con enfoque de género. Bueno, tenemos pocos minutos. Yo paso la palabra a Cintia. Muchísimas gracias, Cintia. Y gracias a Muchas los panelistas. gracias. Muchas gracias a ti, Aline, por tu excelente moderación y guía durante este panel. También quiero agradecer a Rosa María, Bárbara, que ya no está, y Pamela por compartir todas sus experiencias, ideas, reflexiones. Y ahora con este valioso intercambio de ideas, vamos a cerrar este panel y próximamente ya vamos a cerrar también
el evento, pero con entusiasmo y esa motivación para construir colectivamente nuestra hoja de ruta feminista hacia la COP30. Muchas gracias también a todas las integrantes de la red por sus valiosas contribuciones y participación activa en las preguntas de Slido. No sé si nos queda tiempo para tomar una foto grupal rápida y que quede plasmado este momento histórico de nuestra plenaria taller, nuestra primera plenaria taller. Si pueden, por favor, enciendan sus cámaras y posen unos segundos para realizar varias tomas. Gracias también por sumarse al registro de asistencia. Entonces, voy a hacer la captura. 1, 2, 3. Seguimos. Ahora voy a avanzar a la siguiente página. Seguimos. 1, 2, 3. Sonrían. Muchísimas gracias. Ahora quisiera resumir brevemente cuáles fueron los highlights del evento y definir también con ustedes los próximos pasos de manera breve porque ya estamos sobre el tiempo. A ver, bueno. A ver, cierro. Ya. Bueno, hemos identificado algunos retos importantes, ¿no es cierto?, por las mujeres frente a la crisis climática. El acceso limitado a la información, educación, alfabetización, la escasa participación en espacios de decisión, la falta de financiamiento, el acceso desigual al agua potable y servicios básicos, estos también riesgos de exclusión y desigualdad estructural que existen. Y ante ello existen algunas demandas feministas que se han recolectado producto de sus insumos, que es la defensa de los territorios y la protección a las mujeres defensoras ambientales. El reconocimiento también y la necesidad de redistribución del trabajo de cuidados, la necesidad de que existan estos modelos de desarrollo sostenibles y no extractivistas, y la participación plena y significativa de las mujeres. También hemos identificado algunas barreras para acceder al liderazgo y recursos, como las estructuras patriarcales, las desigualdades socioeconómicas y educativas, las faltas de convocatorias inclusivas y accesibles, y nosotros como redes de la sociedad civil vivimos esto día a día. Y también nos han comentado algunas buenas prácticas para avanzar hacia la financiación feminista. A partir de estos aportes ya podemos avanzar hacia un conjunto de recomendaciones concretas que guíen la acción, el financiamiento feminista y climático. Como próximos pasos de la red de mujeres, compartiremos un resumen detallado y los principales puntos destacados de la reunión en sus correos, como resumen de la plenaria, y decirles que hemos llegado a la parte final de esta primera plenaria taller de la red. Quiero agradecerles y a nombre de la red también queremos agradecerles sinceramente por su tiempo, compromiso, sus valiosas contribuciones, su participación activa, sus ideas han sido fundamentales para construir colectivamente propuestas concretas que guían esta acción feminista y climática en nuestra región. Esperamos que este espacio haya sido enriquecedor y que juntas podamos seguir fortaleciendo juntas nuestras capacidades, redes y voces hacia una justicia climática feminista. Gracias por ser parte de este momento histórico en nuestra red y por seguir co-creando un futuro más inclusivo, justo, pero también resiliente. Un excelente resto del día. Gracias a todas por su apoyo, a Lynn, a Moni por las vestidores también. Y daríamos por cerrada la 13ª plenaria de la red. Muchísimas Un lindo resto gracias. del día.